Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Es conocido por nosotros que el hombre desobedeció a Dios desde el principio, desde el jardín del Edén. Desde que Dios le dijo al hombre, no tomes del fruto prohibido. Y desde ahí entonces empezó la desobediencia. Y se ha vuelto muy difícil, complicado para muchas personas, el poder recibir la palabra de Dios, del poder recibir el consejo del Señor, de poder obedecer como Dios desea que hagamos. Si es tanto, la desobediencia es algo natural que viene en el hombre desde que pecó en el jardín del Edén, y por eso se nos vuelve difícil a casi todos los seres humanos de obedecer las normas de un líder, de un jefe, de nuestros padres y mucho más de Dios. Si nos damos cuenta que los niños, desde que crecen, empiezan a mostrar actos de desobediencia. Los jóvenes ni se digan cuando llegan a esa etapa de rebeldía, donde notamos que les cuesta mucho obedecer las normas y las reglas que los padres les imponen. Y cuando llegamos adultos, no queremos someternos a ninguna autoridad y respetamos las leyes, no solamente de Dios, sino también las leyes de la tierra, las terrenales, las que nos imponen los gobiernos. No respetamos autoridades como policías o entidades judiciales que siempre están ahí para hacer respetar la ley o la norma. No respetamos nada, y cuando estamos en una congregación, muchos hermanos no respetan la autoridad principal en la iglesia, que sería su pastor, y no se someten a nada. El ser humano es muy difícil de obedecer, es muy difícil de recibir esas normas con amor y cumplirlas. En los trabajos nos damos cuenta que los empleados difícilmente obedecen a sus jefes y siempre hay mucha rebeldía. Pero el salmista David, el rey David, en el Salmo 19, desde el versículo 7, nos damos cuenta cómo él empieza a hablar acerca de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que hoy tenemos la palabra de Dios escrita en un libro que se llama la Biblia. Y cuando nosotros abrimos este libro, que para mucha gente lo tienen en la casa, pero mucha gente no lo utiliza, y cuando empezamos a abrirlo y empezamos a leerlo, nos empezamos a dar cuenta que hay muchas cosas que Dios nos da. Y David lo determina, lo aclara, qué significa la palabra de Dios. Aclara muy bien en estos versículos del 7 al 11, y empezamos, y dice la palabra de Dios así. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén, amén a esta palabra tan poderosa que Dios nos regala hoy. Y ahora, ¿qué es lo que dice la palabra que acabamos de leer? ¿Qué significa la palabra de Dios? Dice que es la ley, dice que es el testimonio, que es el mandato, que son los mandamientos, que son los preceptos. Todo es lo que dice que es la palabra de Dios.
Sabemos que la Biblia nos dice que es la ley de Dios, que es el testimonio de Dios, que es el mandato de Dios, que son los mandamientos de Dios, que son los preceptos de Dios. Pero no solamente se encarga de decir qué es lo que son o qué es lo que es la palabra de Dios, sino lo que hace en nosotros. Cuando una persona toma la palabra de Dios para sí misma, para introducirla en su vida, entonces dice que ella convierte el alma. La ley de Dios, la palabra de Dios convierte a una persona. Y por eso hablamos tanto, o Jesús decía, convertíos, arrepentíos, porque cuando tú te conviertes, cuando tú lees la palabra de Dios, automáticamente hay una conversión, hay un cambio en ti. No vas a ser el mismo de siempre, porque la palabra de Dios hace algo en nosotros de lo cual no somos iguales nuevamente. Cuando tú tomas la palabra, cuando Dios te la revela, cuando Dios te la muestra, cuando Dios te ilumina, cuando te habla por medio de la Biblia, empiezas a darte cuenta que hay una conversión en ti. No eres el mismo. Convierte el alma. Y dice que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios te da sabiduría, pero hay algo importante, dice al sencillo. Una persona arrogante, una persona altiva, una persona orgullosa, difícilmente lee la Biblia y principalmente obedece la palabra de Dios. Una persona arrogante, altiva, grosera y con muchos defectos de grandeza, no va a leer la palabra de Dios, y si la lee no la va a entender, porque la persona altiva no obedece, y cuando tú no obedeces no vas a obedecer mucho menos a Dios. Por eso dice que al sencillo hace sabio. ¿Quién es el sencillo? El humilde de corazón, el que quiere recibir, el que recibe de Dios y obedece de Dios, el que es capaz de obedecer normas, el que es capaz de respetar leyes, el que es capaz de respetar autoridades, el que es capaz de someterse a sus jefes inmediatos, a los líderes, al quien lo guía, y mucho menos al líder de líder, al pastor de pastor, al rey de reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona es sencilla, es humilde, recibe y se somete. Y por eso también dice que infunde un nuevo aliento, te da nuevas energías, te levanta, ya no estás triste, acongojado, ya no te vas a derrumbar con cualquier cosa, porque te infunde un nuevo aliento, te da respiro, te da energía para levantarte, para luchar contra todo lo que el mundo te aflige, todo lo que te pase, cualquier situación que vivas, la vas a derrotar o la vas a poder soportar, porque dentro de ti hay una conversión. Dentro de ti ya no eres lo mismo y ya tienes sabiduría, y la principal sabiduría es la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Por eso dice que todos esos mandatos, que todos esos preceptos alegran el corazón. La persona que realmente recibe la palabra de Dios vive con el corazón alegre, no con un corazón triste, no con un corazón acongojado, no con un corazón que viva siempre derrotado, sino un corazón contento, un corazón feliz, y alumbra los ojos. ¿Y por qué dice que da luz a los ojos? Cuando Jesucristo dijo que Él era la verdad, que Él era el camino a la salvación, y también dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, y por eso alumbra nuestro camino, nos dice por dónde ir, cuál es el camino verdadero, por eso te da la luz. La palabra de Dios te da luz, para que no tropieces con tinieblas, para que no te vayas al camino de tiniebla, sino para ser conducidos en el camino de la verdad, en el camino de la salvación. Y eso es lo que Dios te dice en el día de hoy. Te dice que la ley, que la palabra de Dios es la ley, que es el testimonio, que es el mandato, que son los mandamientos, que son los preceptos, pero también te dice
que convierte el alma, que te hace sabio, que infunde nuevo aliento, que te alegra el corazón y principalmente te alumbra los ojos para que no tropieces en el camino que estás tomando. Pero hay algo muy importante, que todo esto crea el temor de Dios. Y dice la palabra de Dios que el temor de Dios es limpio y que permanece para siempre y que los juicios son justos. Todas las sentencias de Dios son verdaderas y justas. Cuando Dios sentencia a alguien o algo, lo sentencia justamente, no injustamente, como las leyes de pronto terrenales que a veces se vuelven injustas. Las de Dios son justas. Dios no enjuicia a nadie injustamente. Los juicios y las sentencias de Dios son justas. Y cuando el temor llega a ti hacia el Señor, es un temor limpio. Es un temor que permanece para siempre en ti, de no fallarle a Dios. Ahora, lo último que dice la palabra de Dios es que tu siervo es amonestado con esta palabra. Nosotros somos amonestados con esta palabra, pero dice principalmente que recibirla, que guardarla, hay grande galardón, hay grande recompensa. Y sabes muy bien que si tú recibes y guardas la palabra de Dios, la pones en práctica, la recibes con ganas y con amor, vas a recibir la gran recompensa, el gran galardón que Jesucristo nos dio, y es la vida eterna, es la salvación. Y es por eso que hoy luchamos por la salvación, luchamos por la vida eterna, luchamos por esa promesa que Dios nos hizo de estar junto a Él cuando partamos de este mundo. Este mundo nos quiere dar tristeza, este mundo nos quiere dar oscuridad, este mundo nos quiere dar pecado, este mundo nos quiere dar cosas para que nos perdamos, pero Dios nos da cosas, nos da ley, nos da testimonio, nos da mandato, nos da mandamientos, nos da preceptos, nos da juicios, sentencias. Pero ¿sabes para qué? Para que se te convierta el alma, para hacerte sabio, para infundirte un nuevo aliento, para alegrarte el corazón, para alumbrarte los ojos y principalmente para darte vida eterna. Por eso Dios, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias por este día más y gracias por enseñarnos en esta mañana qué es tu palabra, qué significa realmente la palabra tuya, Señor. Por eso en el nombre de Jesús la recibimos en el día de hoy y te doy gracias por cada uno de los que escuchan este devocional a solas con Jesús. Bendícelos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide de ustedes su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos y pues ya sabes que es realmente la palabra de Dios y recibirla da grande recompensa, recibirla da grande galardón. Bye bye.